de que se mueven y sientes como que te estorban. ¿Cuánto te falta? Ya, según el doctor dice que como 3 meses, yo creo que como 4, yo digo. Ay, a mí me tuvieron que poner porque perdí una... ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en una emisión de una emisión más de Mujer Tenías que Ser. Bueno, miércoles agradable, el clima frío, un clima listo para el cafecito. Y bueno, justamente ahorita me estoy tomando un cafecito, un delicioso café con una de mis grandes amigas, una mujer que admiro mucho, una mujer con la que además coincido en muchos aspectos de la vida, una gran politóloga, además una mujer con una gran experiencia en la academia, con un currículum vastísimo. Itzel Velázquez Lara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La Mujer Tenías que Ser. Ya teníamos gracias, que invitarte, Celina. te la debíamos desde hace mucho. Bueno, entre otras cosas, Itzel se dedica a trabajar con organismos de la sociedad civil. Ella ha trabajado no solamente en México, también en Brasil, con algunos organismos de la sociedad civil, con algunos grupos, organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, mejor Itzel, tú dinos de qué se trata el asunto, qué es lo que haces, y además ahora estás en el CIDE. Sí, así es. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Celina, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias también a los conjurados por el espacio. Y pues bueno, yo actualmente, sí, bueno, como lo mencionabas, ya tiene varios años de que yo he estado colaborando con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente soy asesora de organizaciones y también los apoyo en el tema de la procuración de fondos. Y pues bueno, sí, actualmente estoy colaborando en el CIDE. Soy coordinadora ejecutiva del PIPE, que es el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, ¿no? Y pues bueno, básicamente ahí nos enfocamos, es como el área del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es uno de los mejores centros de investigación que tenemos en México. En Y América pues, bueno, Latina. En América Latina, sí. Y digamos que estamos pues sí, dentro de los centros más importantes, junto con el Colegio de México, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, básicamente el PIPE se encarga o nos encargamos de llevar a cabo políticas, elaboramos políticas sobre todo educativas, ¿no? Es como el área educativa del CIDE y pues bueno, la verdad es que es padrísimo estar trabajando ahí, llevamos a cabo sobre todo proyectos de desarrollo de talento, ¿no? También temas de impulsar las habilidades y los conocimientos de jóvenes, sobre todo de los jóvenes, como impulsando mucho esta parte de la movilidad social. Y por el lado de las organizaciones civiles, ya tiene varios años que he estado trabajando con ellas, sobre todo en la parte de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, que desde el comienzo, como que una parte es el comienzo de cuando se conforman las organizaciones. Como todos sabemos, pues bueno, muchas veces tenemos ganas de realizar alguna actividad, nos llama muchísimo la atención algo y pues bueno, tratamos de organizarnos, nos juntamos con otras personas, sin embargo muchas veces no tenemos bien el conocimiento de cómo es que se empieza una organización. Entonces, pues bueno, en conjunto con otros amigos ya desde hace tiempo hemos venido trabajando acerca primero del tema de cómo enseñarles a las personas a constituir su propia organización y ya que están constituidos, es uno de los puntos bien importantes y de los cuales adolecen mucho las organizaciones de la sociedad civil, la parte de la profesionalización, ¿no? Muchas veces cuando creamos la organización,
ya estamos constituidos, pues no sabemos bien qué es lo que sigue, ¿no? Y estamos sobre todo en la parte de la búsqueda de los recursos. Entonces, una parte muy importante del trabajo con las organizaciones es que pues también se puedan financiar o se puedan autofinanciar, ¿no? Y pues bueno, ese es como de los principales trabajos que he venido realizando últimamente. Además, déjeme contarle, querido público, que Itzel un día se levantó y dijo, ay, creo que tengo que hacer algo novedoso con los niños. Y resulta que se dedicó a grabar un podcast cada día, un cuento para cada día se llama, Sí. ¿no? Y ha creado un personaje que, por lo menos en México, y además tiene seguidores de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Se dedican ya a escuchar el podcast. Cuéntanos un poquito de esta parte, porque al final combinas, ¿no? Esta parte de estar en la narrativa, de estar contando un cuento para cada día, y por otro lado estás en el CIDE y asesoras a los grupos, eres académica, estás casi concluyendo ya un doctorado también. Entonces, bueno, muy activa, Itzel. ¿Cómo hacerle para estar en todo? Muchas gracias. Pues bueno, sí, fíjate que hubo una ocasión anteriormente, hace como 2 años, todavía estuve trabajando en gobierno federal, estuve en la Secretaría de Desarrollo Social, en la parte de, pues en el órgano interno de control, pero sobre todo muy enfocada a la parte de la Contraloría Social, que es la participación ciudadana dentro de los programas sociales, ¿no? Entonces, bueno, trabajando, la verdad, ahí seguía haciendo mucho trabajo con organizaciones civiles. Sin embargo, uno de los puntos muy importantes que también se veían es que dentro de ese gran trabajo con las organizaciones, a veces no trabajamos tanto como con la niñez, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha gustado muchísimo como la parte del tema educativo, pero sobre todo enfocado al tema de los niños. Y también siempre me ha gustado como mucho esa parte de hablar en los medios, ¿no? Desde pequeña. Entonces, terminando mi trabajo, mi labor dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que todavía me tocaron los inicios de la Secretaría de Bienestar, empecé un proyecto que es un podcast, efectivamente, que se llama Un cuento para cada día. Y el objetivo principal es que se pueda sacar un cuento, ¿no? O, por supuesto, un audio, para que los niños y también papás, porque la verdad es que muchos de los papás luego se acuerdan, lo puedan escuchar, ¿no? Entonces, el objetivo, durante un año se hizo este proyecto, o sea, el proyecto continúa, pero el primer año del proyecto, sin un día ininterrumpido, durante 365 días, salió un cuento para cada día, ¿no? Ya a partir del segundo año, ya vamos por el tercer año, a Sí. partir del segundo año ya empezó a ser como cada tercer día. Sin embargo, ustedes pueden encontrar más de 500 cuentos, audios dentro de la plataforma, y lo pueden buscar como Un cuento para cada día, ¿no? Y pues bueno, el personaje de quien narra los cuentos se llama Itzel Pincel. Bueno, déjame contarle que tuvimos hace 2 años un viaje a Rusia y en el trayecto, la verdad es que era bastante peculiar, no me había tocado, generalmente todos cuando andamos de viaje huimos de un poco del trabajo, no, Itzel iba en el tren, en el vuelo, en el aeropuerto, grabando su cuento para cada día, porque además fue el año en el que no interrumpías, ¿no? Por ninguna razón, entonces podíamos estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto. Itzel estaba grabando su cuento para cada día. Eso fue para mí una experiencia maravillosa. Me parece que de alguna manera has dejado huella también en los niños y te has presentado en vivo. Sí, hemos tenido participación, bueno, siempre hablo como en plural, no de hemos, porque pues bueno, me gusta como decirlo, que esto es como un equipo junto con las personas que me escuchan, ¿no? Sí, me he presentado en varios lugares, en el Museo Amparo, en el Ayuntamiento de Puebla, hemos tenido algunas presentaciones también en librerías, ¿no? Y por supuesto también hemos ido a casas de niños, bueno, en fin, en varios lugares. Pero algo súper curioso del podcast, cuando yo empecé este proyecto, fue algo como muy casual. Empezó como un proyecto, un audio que se lo mandé a la familia, y la familia lo empezó a replicar, y entonces me preguntaron ese mismo día que mandé el primer audio, me dijeron, ¿cuándo sale el siguiente? ¿No? Les dije, ¿pero cuál otro? ¿No? Me dijeron, bueno, es que como se llama Un cuento para cada día, pues la idea es que sea un cuento para cada día. Entonces, a partir de ahí, bueno, surgió el proyecto. Algo muy padre de esto es que cuando tú solamente piensas que las personas te están escuchando porque quieren oír un cuento, la verdad es que también estás incidiendo en la educación y en el crecimiento de futuros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Algo muy curioso y de las cosas que más me
digo, he tenido como varios ejemplos de niñas y de niños, pero algo muy curioso es que ha habido niños que te mandan los mismos audios, o sea, te imitan, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de una niña, me tocó ir a conocerla al estado de Veracruz, una niña introvertida, no le gustaba hablar. Entonces, bueno, llegó, hice un día una dinámica, un concurso, ella ganó en el concurso, le puse que mandaran un video de por qué les gustaba escuchar un cuento para cada día, ella lo mandó, tuvo el mayor número de likes y entonces tuvo un regalo, ¿no? Que era una serie de libros. Entonces me tocó ir a conocerla a Veracruz, entregarle como en vivo el libro. Y algo súper curioso fue que un par de meses después, la mamá se contacta conmigo y me manda un video. Y me dice, mira, aquí está mi hija y está jugando porque dice que es Itzel Pincel. Y entonces había acomodado a todos sus primitos y ella estaba enfrente de ellos y les estaba contando cuentos, ¿no? Y entonces era una niña que la verdad no hablaba, ¿no? Era una niña que no le gustaba expresarse, pero después, o sea, como con este ejercicio de estar contando los cuentos, la verdad es que se han logrado pues grandes avances, ¿no? A través de su desarrollo. Entonces han sido la verdad varios de los, como de las cosas, ¿no? Bonitas que han aparecido. Una de ellas, de hecho, de un tema muy curioso, un niño que nos escucha, de hecho, aquí en Puebla, fue que empezó a escuchar los cuentos, se empezó a contactar con nosotros, es sobrino de una gran amiga, y nos empezó a decir, él nos empezó a dar tips de, por ejemplo, de San Petersburgo, cuando nosotros habíamos ido al viaje a Rusia, nos mandaba audios y nos decía que si nosotros conocíamos, si sabíamos, ¿no? El niño parecía como el ¿sabías qué? ¿No? Y entonces nos decía, ¿sabías? ¿No? Porque decía, ¿sabías que el metro de San Petersburgo es el más profundo del mundo? La verdad es que nosotras no teníamos conocimiento ni idea de que era el más profundo, pero gracias, la verdad, a que este niño, porque estaba muy chiquito, tenía 3, 4 Sí. años, le encantaba leer, le gusta muchísimo, es uno de los fans del podcast. La verdad es que Bueno, yo soy otra, ¿eh? La verdad es que gracias a él pudimos conocer pues varios detalles, ¿no? de nuestro viaje. Sí, la verdad ha sido un proyecto muy enriquecedor. Un gran proyecto, sin duda alguna. Pero bueno, volvamos a este asunto de los organismos de la sociedad civil. ¿Tienen futuro hoy los organismos de la sociedad civil con tanto recorte a los presupuestos, con tanto candado? Bueno, al final para poder mover a la sociedad, pues también finalmente se necesitan proyectos, se necesita dinero, se necesita como una gama muy grande de herramientas y bueno, vemos que con el actual gobierno justamente se han estado como cerrando no solamente estas llaves, sino también ahora viene una nueva ley para poder cortar los fondos que vienen del extranjero, que en muchísimas ocasiones pues han tenido que ver no solamente, yo pienso por ejemplo en la Fundación Prensa y Democracia que muchos años formó a los que nos dedicamos a los medios de comunicación, a periodistas, pero bueno, hay para mujeres, para niños, para niñas. ¿Qué les sigue? ¿Qué les sigue en México ahora en este proyecto? Pues mira, una de las fortalezas que tiene la sociedad civil organizada, que por supuesto está constituida como sociedad civil, asociaciones civiles, ¿no? Bueno, tiene distintas denominaciones. Una de las fortalezas que tiene es que se enfoca en cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, de que tiene futuro, tiene muchísimo futuro. Desafortunadamente, y como lo mencionabas, en febrero del 2019, digamos que la primera circular que sacó el actual gobierno federal, la primera circular estuvo dirigido a todas las secretarías federales, mencionando que se cancelaban todos los apoyos y convocatorias y bueno, toda forma de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que esto fue un golpe muy fuerte porque gracias a las convocatorias, sobre todo que sacaba el INDESOL, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, tenía un programa en específico que sacaba varias convocatorias y entonces gracias a estas convocatorias aplicaban gran número de organizaciones, les llegaba el recurso y entonces era como podían apoyar a la población que lo requería, ¿no? Yo siempre he dicho que las organizaciones de la sociedad civil somos brazos articuladores del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que siempre las organizaciones hemos podido llegar a esos lugares donde el gobierno no ha podido llegar, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, teníamos programas dirigidos, o por ejemplo, el Instituto de las Mujeres tenía programas dirigidos, enfocados a mujeres en comunidades, por ejemplo, indígenas,
Y muchas veces el propio gobierno, como no sabía el tema de usos y costumbres de las propias comunidades, no podía llegar, aunque los programas tenían muy buena idea y muy buen objetivo y estaban los recursos, no podían llegar. Tenía que ser a través de las organizaciones civiles que sí conocían los usos y costumbres, ¿no?, de los lugares y conocían cómo se estaba dando la dinámica de la comunidad. Gracias a estas organizaciones es como se podía llegar y podíamos aterrizar los programas y los recursos, ¿no? Entonces, las organizaciones, de verdad, sí somos como este puente entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Porque conocemos realmente cuáles son las necesidades. ¿Tienen futuro las organizaciones? ¿Sobrevivirán a estos cambios del gobierno o terminará el gobierno dando el paso atrás cuando vea que no puede articularlo? ¿O nos tendremos que esperar al cambio de régimen? O al cambio de régimen o de o de gobierno, partido. ¿no? Sí, tienen futuro. Las organizaciones, como siempre se ha tenido que estar trabajando, ¿no? No me gusta decir como peleando, pero sí como tramitando, ¿no? Siempre hemos tenido que estar contracorriente en muchos sentidos, sí. O sea, a pesar de que quiten gobiernos federales, ¿no? Por ejemplo, actualmente no está, digamos que no se pueden dar apoyo a gobiernos federales, pero no quiere decir que los estados y sobre todo los municipios, que ahorita gran número de municipios, pues bueno, ¿no?, cambiaron de gobierno, puedan sacar convocatorias y puedan hacer algo por las organizaciones, ¿no? Entonces, aunque ya nos quitaron el apoyo de secretarías federales, aunque ahorita estén haciendo todo por cuestiones fiscales, ¿no? O sea, como que cada vez hay mayores limitantes en el tema fiscal para las organizaciones, sobre todo para el tema de las donatarias autorizadas, sí hay futuro, ¿no? Porque las organizaciones, siempre donde haya una necesidad colectiva, yo creo que siempre va a haber una organización civil que quiera hacer algo por los demás. Ahora, vamos a la pregunta central de este programa. Es un campo en el que las mujeres se puedan desenvolver, porque finalmente hay mucho trabajo de tierra, mucho trabajo de campo. ¿Te has enfrentado tú con discriminación, con machismo? Eres una gran feminista, además, gracias, que te has asumido en el feminismo, ¿no? Como una postura de vida. En este sentido, Itzel, ¿cómo ves tú para este público de mujeres que nos está viendo, de jóvenes mujeres, como una manera de explorar no solamente la gestión de los organismos de la sociedad civil, sino para que la propia población se articule en sus propios movimientos, en sus propios grupos, en sus propias organizaciones? Las propias vecinales son, o los jefes de manzana, todo eso tiene que ver igual con este tipo de organizaciones, ¿no? Así es. Pues sí, dentro de las organizaciones es un campo de acción muy grande, sobre todo para las mujeres, ¿no? Gracias a que existe la sociedad civil organizada, también es como hemos podido tener pues el desarrollo de varios colectivos, de grandes organizaciones, sobre todo, por ejemplo, feministas, ¿no?, que se han creado grandes redes también de apoyo, y todo ha sido pues a través de la sociedad civil organizada, ¿no? Digamos que no tanto como en la parte de, no hablemos ahorita tanto de la parte, como dices, de las organizaciones, de la búsqueda de los recursos, sino que yo creo que las organizaciones, yéndonos más por la parte de la profesionalización de las personas que formamos parte de ellas, las mujeres tenemos un gran campo de desarrollo profesional dentro de las organizaciones. Yo me atrevo a decir que el mayor número de organizaciones constituidas actualmente en el país está liderada por mujeres. Sí, efectivamente, antes, al principio, era como muy raro que las mujeres fueran, por ejemplo, las presidentas de la organización, ¿no?, o las presidentas de los consejos dentro de los consejos consultivos, por ejemplo, dentro de las organizaciones. Sin embargo, como las mujeres generalmente somos las que nos identificamos muchas veces más con las necesidades de la sociedad, ¿no?, porque estamos, por ejemplo, dentro de las casas todavía, traemos como este pulso de qué es lo que requieren las familias. Entonces, gracias a ello es como se han estado constituyendo las organizaciones, pero lideradas por las mujeres, ¿no? ¿Crees que se obedezca a algún fenómeno o es que son las mujeres las que están articulando por alguna razón social? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vemos a las mujeres más metidas como en los organismos de la sociedad civil cuando, por ejemplo, en el caso del gobierno, a veces pareciera que solo se buscan las cuotas de género, ¿no?, de arriba, pero cuando uno ve los gabinetes hacia abajo, pues todos son hombres, ¿no? Y eso ocurre prácticamente en todos los gabinetes de los 3 niveles de gobierno en el país. Sí. Yo creo que
esto también, esta parte de que las mujeres estemos teniendo como mayor participación en la toma de decisiones, por ejemplo, de dirigiendo organizaciones, no es algo que haya surgido porque sí, ¿no? Creo que, como te mencionaba desde el principio, uno de los puntos más importantes de las organizaciones es la parte de la profesionalización. Entonces, y también del conocimiento y de estar actualizándonos. Entonces, uno de los puntos más importantes dentro de las organizaciones es que también no es como que las mujeres llegamos y dijimos, ay, vamos a tomar la dirigencia, ¿no? Por ejemplo, de nuestra organización, sino que también se han estado recibiendo capacitaciones, ¿no? Y entonces es como nos damos cuenta y decimos, yo también puedo llegar a liderar una organización, ¿no? Y también porque de los temas que la sociedad civil organizada se enfoca mucho, son temas que tienen que ver de manera directa con las mujeres. La gran mayoría de las organizaciones, cuando se constituyen, las conforman personas cuando les pasaron de manera directa a ellos. La gran mayoría, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de las personas que se vuelven activistas dentro o participantes o voluntarios o voluntarias dentro de una organización, lo hacen porque ya les pasó, ¿no? Porque es como una experiencia propia y es por eso que deciden actuar. Entonces, las mujeres, gracias a ello, es como hemos estado participando cada vez más dentro de ellas, ¿no? Pero definitivamente no ha sido un cambio fácil. Todos los días el tema de estar trabajando con las organizaciones y estarles también mencionando el tema de la importancia de la participación de las mujeres, el tema de la inclusión, ¿no? A mí, la primera vez que a mí me tocó participar dentro de una organización fue cuando estaba en la universidad. Creamos digamos que la primera organización civil que a mí me tocó constituir y conformar. Yo era en realidad casi la única mujer en la organización, ¿no? De ahí en fuera, todos mis compañeros y mis amigos, así, bueno, quienes formamos parte de la organización, eran hombres, ¿no? Y entonces cuando la constituimos y llegamos a la notaría, nos dijeron, bueno, como que era raro, como de, ¿y quién es el presidente de la organización? Entonces yo llegué y dije, pues yo, ¿no? Entonces vieron que todos los demás dijeron, ¿y los demás? Bueno, pues el demás era ya sabes, el secretario, el vocal, el no sé qué, ¿no? O sea, tenían todos los distintos puestos y ya después fueron entrando mujeres, ¿no? a la organización. Y la verdad, la verdad me ha tocado la experiencia de que las mujeres meten con todo, ¿no? Le empujan con todo al trabajo de las organizaciones y pues bueno, gracias a que se fueron integrando más amigas y compañeras, fue que la organización fue creciendo, ¿no? Pero sí, creo que es un trabajo que se tiene que estar dando de manera continua, porque a pesar de que también muchas mujeres trabajamos dentro de las organizaciones, sobre todo hay un gran número de mujeres que se encuentran en la búsqueda de poder trabajar como voluntariado, ¿no? Pero también a veces las organizaciones no estamos preparadas como para aceptar a estas personas, ¿no? Entonces sí, yo creo que el trabajo de las organizaciones es muy importante, pero el trabajo de las mujeres dentro de las organizaciones definitivamente es uno como de los factores más importantes y que ayudan a que las organizaciones se potencialicen. Pues ahí estamos viendo, ahí ya tenemos la idea, hay futuro en la gestión de los organismos de la sociedad civil. Vamos a leer algunos comentarios. Sí. Cristina Sánchez Pavón, felicitaciones amiga. Gracias. Jessica Lima, saludos, excelente programa. Cris. Keren, saludos Amba. Keren, muchísimos saludos. Saludos, Artesanías amiga. Necaxa, muy buen tema. Mario Martel, saludos a Itzel, felicidades por su impulso a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Lo mismo, María Luisa Martel también habla del gran trabajo que implica estar trabajando en estos organismos de la sociedad civil. Charito, mil besos, Lupita también, de todos ellos te mandan saludos y bueno, también preguntan cómo constituir, cómo trabajar, cómo armar y cómo articular a las mujeres en justamente el trabajo de los organismos de la sociedad civil. Pues cómo conformarlas. La verdad es que uno de los puntos, primero, hay que saber que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la organización, de las organizaciones, nosotros de manera natural tendemos a organizarnos, ¿no? Existen varias organizaciones que trabajan, o sea, digamos que de la sociedad civil, pero que no están constituidas,
¿no? Muchos, o sea, por ejemplo, desde las organizaciones de las universidades, de jóvenes, como tú lo mencionabas, las organizaciones de colonos, ¿no? Las mesas directivas en las escuelas, la verdad es que siempre estamos organizándonos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad civil organizada? El tema de la Constitución. Es muy importante que cuando nosotros decidimos enfocarnos a un tema y luchar por una causa, sí tratemos de estar constituidos, de que tratemos de estar organizadas y organizados. Pero también, antes de organizar y de constituir nuestra organización, lo que yo les sugiero es que nos informemos, que estemos realmente informados e informadas, que tengamos conocimiento de cómo se constituye realmente una organización. Y para ello existen distinta información, distintos cursos, existen varias organizaciones que se encargan del tema de la profesionalización de las organizaciones y de cómo constituirlo. Yo les sugiero, ¿no?, que, por ejemplo, dentro de México, una de las organizaciones que han crecido bastante y que se enfocan mucho en la parte de la investigación de la sociedad civil organizada, esta organización se llama Alternativas y Capacidades, y esa organización se encarga de justo como de generar documentos para que nosotros podamos estar informados, y tienen una guía de paso a paso de cómo se constituye una organización, ¿no? Es un manual que lo puedes descargar o lo pueden descargar de manera gratuita. Pueden entrar a la página de Alternativas y Capacidades y a partir de ahí pueden ver paso por paso cómo se puede hacer. Porque muchas veces cuando queremos constituir, porque ahorita, ¿no?, de la pregunta de cómo podemos constituir la organización, muchas veces la verdad es que nos da un poquito de flojera, y lo que hacemos frecuentemente es ir a una notaría y decimos, oigan, me quiero constituir. Ah, sí, ¿cómo se llama su organización? No, pues como que me gustaría que se llamara así. ¿Y cuál es su objeto social? Para empezar, ni siquiera sabemos qué es el objeto social. Bueno, ¿qué es eso, no? Bueno, el objetivo de su organización. Pues queremos hacer tal cosa. A lo que nos vamos a dedicar. A que nos vamos a dedicar. Ok, muy bien. Pues ahora sí, regresen en tanto tiempo. Y entonces en la notaría pues, les hacen, ¿no?, como un acta constitutiva. Generalmente las notarías ya tienen como machotes, ¿no?, de las actas constitutivas, y ya uno va, se constituye, firma, pero realmente uno no sabe cómo está diseñada el acta constitutiva. Y eso es bien importante, para saber cómo es que vamos a estar organizados dentro de, valga la redundancia, dentro de la organización, pero también es muy importante que tengamos conocimiento de cómo nos estamos constituyendo para que en un futuro podamos ir a la búsqueda de recursos, ¿no? Entonces sí, es súper importante. Y pues bueno, después también, si ustedes gustan, les paso después mis redes sociales, ¿no?, mis datos, para que podamos pasarles también como esta información de a dónde pueden recurrir para, o sea, si es que tienen alguna intención o conocimiento, gustan tener mayor conocimiento del tema de la Constitución y de la búsqueda de recursos para las organizaciones. Ahí lo tiene. Para quienes se dediquen a temas medioambientales, de mujeres, contra la violencia, agrícolas, hay de todo. Para todo. Entonces, ya la tuvimos. Muchísimas gracias, Itzel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, media hora se nos pasó rapidísimo. Así, súper rapidísimo. Hay tanto que decir, pero yo espero que no sea la única vez que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, para usted le agradezco, sabe que para mí es un honor que nos reciba siempre y que cada miércoles esté aquí con nosotros en Mujer Tenías que Ser. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.